Sanctissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Y que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad a los pueblos entre las religiones. Pero Bergoglio no se le puede acusar de ser cómplice de la dictadura. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que como primer papa de las Américas, Francisco I muestra la solidez y vitalidad que tiene el continente latinoamericano para moldear actualmente al mundo. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas. Está frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano? Bueno, más que nunca, todas las voces sobre la noticia de la semana, la noticia del año, y vaya uno a saber si la noticia del siglo XXI para la Argentina, la designación de Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, a quien escuchábamos en segundo lugar. En primer lugar anunciaban a Bergoglium como el nuevo Papa. Palabras de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Luego escuchamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, desestimar la relación de Bergoglio con la última dictadura militar. Finalmente, en penúltimo lugar, palabras de una periodista de la CNN leyendo el comunicado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, felicitando al Papa americano. Y finalmente, ahora sí, al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, contando la supuesta relación o influencia que tuvo desde los cielos el exmandatario venezolano Hugo Chávez para la elección de un papa latinoamericano. Sí, habemus papum papam fascistum. Fue uno de los chistes que circuló en internet, en las redes sociales. Apenas se designó, enseguida se conoció la noticia. Hubo una las redes sociales inmediata. Sí. Fue impresionante, a favor, en contra, indignados, contentos, emocionados. Esto habla un poco de nosotros, Alex, el hecho de que instantes luego de que se designa Bergoglio como papa ya comience la discusión de quién es Bergoglio, quién es el papa, qué hizo, qué no hizo. Bueno, sí, los argentinos de por sí tenemos un poco esa característica, ¿no? De siempre buscar el lado crítico de las cosas, polemizar, estar a favor, en contra, apasionarnos, discutir. Un poco pasa por la sociedad. Y me parece un poco también tiene que ver en este alto impacto que tuvo la noticia de la consagración del cardenal Bergoglio como Papa Francisco I, bueno, aparentemente es Francisco, porque primero se nombraría recién cuando uno se consagre como Francisco II, o Pancho, más fácil. Claro, entre nosotros. Tiene que ver con lo que Vargas Llosa señaló en su último libro, con la civilización del espectáculo, que es la mediatización y la banalización de absolutamente todas las informaciones, la cultura. Todo pasa por un impacto mediático, y creo que esto se vio reflejado de manera muy clara en lo que fue la cobertura mediática de la consagración de Bergoglio como papa. El nivel de mediocridad, de banalización, de trato superficial de las noticias en los cronistas, en la televisión, en la radio AM, me parece que está llegando a niveles casi intolerables que me parece que quedan reflejados de manera muy marcada. Incluso lo vimos en los noticieros, notas a gente que se tomó el subte con él, la primera novia, esta cosa del amarillismo, la superficialidad, la banalización. Y creo que en eso tuvo que ver el alto impacto porque, como decíamos antes, ¿cuál es el poder concreto que tiene hoy en día un papa?
más que no trascienda la estructura eclesiástica. El poder social que puede llegar a tener sobre una sociedad, sobre un país, más allá de este factor, como vos mencionabas antes, al Estado con mayor cantidad de adherentes. Sí, pero numéricamente. Pero esos adherentes realmente son adherentes, es, digamos, un alto porcentaje de la población mundial se considera católico. Ahora bien, ¿qué grado de influencia tiene ese postularse como católico a seguir los dogmas de la Iglesia? Ahí, si hacemos una encuesta, seguramente sería muy bajo. Yo creo que tiene que ver con cuál dogma de la Iglesia. No es lo mismo el uso del profiláctico con lo que puede llegar a ser una respuesta espiritual que creo que precisa gran parte de la población mundial. Sí, yo creo quizás que también por esta banalización de todo, ¿no? Es cuando reflorece la necesidad espiritual de gran parte de la población, tanto católica como de otros credos. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que incluso la designación de Bergoglio como Papa Francisco tiene que ver con esto, que me parece que hubo un acuerdo entre los cardenales, fue votado por amplia mayoría. ¿Cuántas personas definen quién es el Papa? Son aparentemente 183 cardenales que están, pero muchos de los cuales son mayores de 80 años, por lo cual no votan. Los que votaron creo que son como 120, una cosa así. Y Bergoglio recibió, según trascendió, porque esto es secreto, pero según trascendió periodísticamente, ayer salió una nota de Clarín publicada, aparentemente habría recibido como 90 votos, lo cual es una mayoría abrumadora. Lo cual refleja, bueno, evidentemente hay una intención de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, por acercarse a la gente. Me imagino que los que votaron a Bergoglio no desconocían estas posiciones que tiene él, de la austeridad, de un poco acercarse a la gente, de ganar fieles, que constantemente está perdiendo cada vez más adhesión, más representatividad a la Iglesia Católica. Y el mensaje que quedó clarísimo, el único mensaje que me parece por el momento quedó muy claro que transmitió el Papa Francisco en estos primeros días de pontificado, es la austeridad. Fue el mensaje más claro, desde que asumió mismo, ahí sin las ornamentaciones ostentosas, simplemente con la sotana esta blanca. Enseguida se tomó el micro con los otros cardenales, en vez de resignando el automóvil propio, blindado. Bueno, esto que marcaba Caro al principio, la cruz, digamos, no de oro, el anillo tampoco va a ser de oro, los zapatos comunes. Claramente está marcando una señal de austeridad, me parece que tiene que ver con esto de acercarse un poco más a la gente. Y la relación con la prensa, haber recibido a más de 5.000 periodistas, otorgarles la bendición. Hoy lo observábamos por la mañana porteña, la tarde, ¿no? Ya al mediodía en Italia, mediodía, saludando uno por uno a quienes se acercaban. Un mensaje realmente muy fuerte, repetimos, para quienes, según gran parte de la población mundial, es el representante de Dios en la tierra. Esto no lo podemos nunca dejar de olvidar, al margen del credo que cada uno pueda tener, que para gran parte de la población mundial, Jorge Bergoglio es actualmente el representante de Dios en la tierra. Sí, yo creo que eso cada vez se está haciendo cada vez en menor grado, cada vez con menos adhesión, cada vez con menos creencia, y la estructura eclesiástica está quedando un poco anquilosada en viejas prácticas arcaicas, en estructuras anacrónicas, y me parece que Bergoglio está tratando de reformar esto para desacelerar un poco este procedimiento, este proceso de desvinculación de las jerarquías eclesiásticas con la gente. Mucho se habló sobre la posición política de Bergoglio, una persona a quien podemos considerar tradicional, ortodoxa, pero no reaccionaria, que no es lo mismo. No. Los conocidos en el tema, los periodistas especializados, marcan esto, de que bueno, es un conservador reformista, un reformista atenuado, un conservador no tan conservador, una cosa así, ¿no? Medio en el centro, no es tan conservador ni tan reformista. Autodenominado peronista, peronista de centro derecha, digamos. Sí. Bueno, esto que vos marcabas antes, típicamente porteño, del barrio de Flores, hincha de San Lorenzo, hijo de inmigrantes italianos ferroviarios, peronista, claras características bien porteñas típicamente. Sería mi hijo el doctor, mi hijo el sacerdote, ¿no? Una persona que viene de una familia muy humilde, ferroviaria, que llegó a tener un estudio terciario, formarse, también un representante muy claro del argentino del siglo XX, ¿no? Sí, y además esto que se tomaba el bondi, dicen quienes lo frecuentaban que le gustaba mucho la ciudad de Buenos Aires, era típicamente porteño.
bueno, no hay que soslayar este tema que enseguida salió a la luz cuando se fue designado Papa, el tema de su actuación durante la dictadura militar. Un tema muy fuerte. ¿Cuál es la acusación que se le imputa a Bergoglio? Acusación de parte del periodista Horacio Verbitsky. Sí, principalmente de parte de Verbitsky. Del 2005 publicó un libro que creo que se llamaba El Silencio, donde ahí, bueno... La iglesia y la dictadura. Sí, ahí relató que Bergoglio, en el 76, 2 jesuitas que estaban en ese momento encabezaba la orden provincial jesuita Bergoglio, 2 jesuitas que estaban haciendo trabajos sociales en la villa de Flores, el Bajo Flores, fueron secuestrados por la dictadura y aparentemente, según Verbitsky señala, esto fue encubierto por Bergoglio o no hizo lo suficiente como para poder evitar esto o como para liberarlos. Bueno, eso no es lo mismo, ¿no? No, por eso. No es lo mismo encubrir que no hacer lo suficiente. Bueno, Verbitsky dice que él les aconsejó a estos 2 jesuitas. ¿Cuál es? Los jesuitas estos tenían un colaborador laico que después tenía una militancia creo que en Montoneros. Como no gran parte de los sacerdotes tercermundistas de los 70 en la Argentina, Padre Mujica como el representante icónico, pero gran parte de los sacerdotes que se acercaron a la militancia, a los sectores más carenciados económicamente y que lamentablemente muchos de ellos no pudieron terminar con vida, desaparecieron durante el último proceso militar. Claro, pero este colaborador que tenían los 2 jesuitas que estaban haciendo trabajos sociales en la villa era laico y aparentemente tenía una militancia en grupos terroristas y fue secuestrado. A raíz de eso, cuando se enteraron que trabajaba con estos 2 curas, fue que fueron secuestrados estos 2 curas, Orlando Llorio y Francisco Jalix, de la orden jesuita, y bueno, aparentemente por tener vinculaciones con grupos terroristas. En cuanto se dieron cuenta de que no, 5 meses después fueron liberados. Y la acusación a Bergoglio, como eran, digamos, dependientes de su orden religiosa, fue que él dio la orden o que, digamos, dio el ok de alguna forma dándolos de baja de su orden religiosa para que los secuestraran. Él lo desmintió, por supuesto, incluso dijo que tuvo 2 reuniones, tanto con Videla como con Macera, para solicitar, bueno, el paradero de estos 2 curas y que no tuvo respuesta en su momento, pero él también sacó un libro en 2008, autobiográfico, con la colaboración de 2 periodistas, El Jesuita se llama, donde ahí relata que él hizo lo que pudo con la edad que tenía y con el cargo que ostentaba en ese momento, que no tenía mucho peso. También ha contado que salvó gente y también recordemos que durante la semana tanto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, como Graciela Fernández Meijide, madre de desaparecidos, confirmaron o ratificaron la posición de Bergoglio de su no colaboración con la dictadura militar, algo acusado por Horacio Verbitsky, Cintia García, Luis Delía, es decir, como decía antes, los sectores, valga la metáfora, más papistas que el Papa dentro del kirchnerismo más profundo, como te gusta decir a vos, y un kirchnerismo que, en primer lugar, creo, lanzó estas críticas, pero en segundo, desde arriba, hubo como un retroceso desde la no crítica hacia el Papa Francisco. Sí, hubo como una dicotomía ahí de reacciones dentro del propio kirchnerismo. Enseguida, ni bien se conoció la noticia, bueno, algunos salieron a criticarlo fuertemente, como vos señalabas, como Delía, otros salieron a defenderlo moderadamente, Mariotto, incluso me llamó la atención Emilio Pérsico del movimiento Evita, que suele ser bastante duro en sus posiciones, uno se lo imagina anticlerical o algo así, salió a defender fuertemente a Bergoglio, dice que a él también le consta defendió a que muchos trabajó, sacerdotes. Sí. También que militaron durante la última dictadura. Sí, dijo que a él le constaba su militancia en contra de la pobreza, el Chino Navarro lo mismo. Me parece que dentro del kirchnerismo, ni bien se trascendió esta noticia, bueno, ya salieron a ver, como siempre pasa, conociendo la fuerte antipatía que se tenían Bergoglio y Cristina, bueno, seguramente salgo a criticarlo, a ver quién le chupa más las medias a Cristina, claro. El que lo critica más va a ganar más su simpatía, digamos, de la presidenta, y bueno, después cuando desde que la propia Cristina llegó seguramente una señal de que, bueno, no salgan a criticar al Papa, después muchos se retractaron, como el gobernador Beretilnec,